pensando más o menos cómo iba a ser el futuro, resulta que hoy nos podemos juntar acá y saber casi perfectamente que salimos de un cuadro muy complejo, de un país que nunca vio colapsado su sistema sanitario público, que no tuvo la necesidad de que un médico elija por una vida o por otra, que, mira, me estaba acordando el otro día, en la charla de Mar del Plata, de un dato que generalmente perdemos de vista, pero el hecho de laburar con la historia para explicar el presente y el futuro hace que nosotros tengamos siempre, casi en la punta de la lengua, hechos, nombres, situaciones históricas, que terminan mostrando que el modelo de país frente al proyecto de Colonia vienen confrontando desde hace 211 años entre nosotros. Y hay algo que siempre tenemos que recordar, y es a Marta Ezcurra. Y yo le digo Marta Ezcurra, muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando de quién hablo. Martita Ezcurra, como la conocían en la Acción Católica, fue la apuesta más importante que hizo la dictadura, primero de Leonardo y después de Aramburu, para terminar de desperonizar el sistema de salud del enorme Ramón Carrillo. Y eligió hacerlo de la mano del fuego de la Inquisición, a quemar todo lo que decía Fundación Eva Perón. Y lo que no podía quemar, a destruirlo a martillazos, entre otras cosas los pulmotores. Pero fue más allá Marta. Y Marta tiró la sangre de los bancos de sangre de los hospitales públicos, porque ahí había sangre peronista. Todo eso nos pasó hace un ratito nada más. Porque en 1956, 57, esa noche, cuando llegó la polio, cuando llegó esa enorme gran pandemia que antecedió a esta y que tantos dolores de cabeza le trajo a una generación, hasta que apareció la Sabin, hecha en el mismo laboratorio donde después se hizo la Sputnik. Digo, para aquellos que a la hora de decir de dónde vienen ciertas cosas, resulta que me termino preguntando estupideces y me debo haber tomado 200 litros de Coca-Cola sin preguntarme jamás qué tiene adentro. Digo, para llevar al dato cotidiano, no solamente a las 7 vacunas con las que todos los que estamos acá fuimos al colegio todos los años, y nos salvó la vida y estiró la expectativa de vida de millones de seres humanos, porque más o menos entre el principio del siglo XX y este tiempo son casi 35 o 40 años de expectativa de vida que se estiraron, no solo por las vacunas, entre otras muchas otras cosas, por la vacuna. Pero cuando llegó la polio hacían falta los pulmotores, y los pulmotores no estaban. Y hubo que ir a buscarlos a Italia, con aviones de aerolíneas argentinas. Y hubo un momento, cuando partió el primer avión, no el de las vacunas, el primero, que fue a buscar barbijos y respiradores, porque no había, me hizo acordar a Marta Ezcurra, a la necesidad de aerolíneas, a esa empresa creada por el primer peronismo, partiendo desde un aeropuerto creado por el primer peronismo. La pucha, ¿no? Entonces esas referencias son un lugar donde encontrarnos. No son solamente datos históricos que uno tira al pasar para acumular 3 o 4 nombres. No, son los lugares donde tenemos que encontrarnos. Porque no debe haber un solo derecho que no haya sido parido por el campo nacional y popular en la historia argentina. Siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI. Griten con toda la voz que tienen que todos los derechos fueron paridos en la República Argentina por el campo nacional y popular. Y lo que vino de la mano de la derecha, en cualquiera de sus estaciones, la verdad ha sido siempre achique, ajuste, muerte y deuda. En esas 4 palabras podemos agregar algún interlineado con alguna más, pero en esas 4 palabras están ellos: achique, ajuste, deuda y muerte. Podemos agregar presos políticos, censura, exilio, sí, es cierto, pero más o menos en esas 4 están las referencias de un siglo XX plagado de dictaduras y un siglo XXI donde de la mano
de la traición en los 90 y el voto directo en 2015, los tipos empiezan a entrar por la ventana de la historia a la vida de cada uno de nosotros, a manejar el Estado que odian, porque es eso lo que en definitiva están haciendo cada vez que llegan. Si me preguntan por qué, para hacer negocios sin intermediarios, no le encuentro otra respuesta. Pero bueno, así están las cosas. Quiero recordarles, volviendo al cuentito de Marta Escurra, que Bonadío también intentó terminar con el fuego inquisidor con el Plan Cunitas. Por lo tanto, no es que estamos parados siempre en el mismo lugar. No es que la historia es un capricho circular y en algún momento estamos en el mismo lugar gritando lo mismo. El tema es que la batalla no terminó. Es cierto que no ganamos nosotros, tan cierto como que no ganaron ellos. Es un dato que siempre hay que tener en el bolsillo. Entonces, es una batalla inconclusa de 211 años. Y yo me paro en la misma plaza a gritar las mismas cosas que gritaba mi bisabuelo, mi abuelo y mi viejo. Y serán las mismas cosas, seguramente, que gritan mis hijos y van a gritar mis nietos. La historia no es un capricho circular, es que la batalla no terminó. Y esa es la enorme diferencia. Y Bonadío se repite, se mira en el espejo y es Marta Escurra, y así sucesivamente, millones de seres humanos que nos condenaron a lo mismo. Pero yo sé que cada derrota duele mucho, porque generalmente cada derrota tiene que ver con vidas, y las vidas las ponemos nosotros, y esas vidas son o muertes, o cómo llevar a la marginalidad o la pobreza a millones de seres humanos. Entonces duele, y duele mucho, y ese dolor nos hace creer que nunca ganamos un solo partido. Ganamos más de un partido, dimos más de una vuelta olímpica, hemos tomado la utopía de la solapa y la sentamos de prepo en una silla más de una vez y la convertimos en realidad. Puedo, y ya nos metemos un poquito en Néstor, ejemplificar esto que quiero decir desde muchos lugares, pero vamos a hacerlo con Néstor, porque Néstor fue, entre muchas otras cosas, el tipo que nos permitió soñar lo que estaba prohibido soñar. Y si yo les decía el 24 de mayo de 2003, faltan horas para que este tipo prácticamente desconocido de norte a sur y de este a oeste asuma, y si yo les digo en ese momento, yo creo que viene un tipo que va a terminar con las leyes de perdón, que se van a acabar 25 años de impunidad, que vamos a abrazarnos otra vez a memoria, verdad y justicia, que más de 500 represores van a ir en cana y que Videla va a morir en el inodoro del baño de su celda. Ustedes creen que yo estoy loco. Sin embargo, eso pasó. Los tiempos políticos son imprevisibles, tan imprevisibles como si yo le hubiera planteado a algún tipo en 1913, 12, 11, en 1916, con voto universal y secreto, el pueblo va a entrar por primera vez a la casa de gobierno. Y el tipo cree que yo estoy loco. Entonces, hay muchas situaciones de la historia contemporáneas, bien contemporáneas, que uno trabajando el pasado tiene el contexto, tiene las herramientas, pero fueron tan fuertes, que uno llega hasta el umbral de ese recuerdo. No puede pasar la puerta, porque uno no puede terminar de entender qué pasó ese día. Y yo les pido, lo venimos haciendo hace un rato largo en las charlas, que me den una mano. ¿Qué habrá pensado, qué habrá sentido un compañero volviendo de la fábrica por primera vez después de trabajar 8 horas? Ni 10, ni 11, ni 12. Sabiendo que mañana son 8, la semana que viene son 8, el año que viene son 8. No sé, debe haber sido tan grande, tan fuerte. Veníamos de la semana trágica del 19, 800 cadáveres en la puerta de Bacena, Krieger Bacena.
siempre el recuerdo tiene que ser completo, por pedir 8 horas de laburo. Y sin embargo, algún día fue verdad. ¿Qué habrá pensado ese compañero que ese día entró a casa con un sobre y le dijo a la patrona: esto se llama aguinaldo? No lo sé. No puedo decir que lo sé. Hará 1 año, 2 años, una charla en Devoto, dije esto y vi una compañera que empezaba a lagrimear. Y entonces le pasamos el micrófono y le dije: dale, contá. Y dijo: fue así. Mi viejo entró y le dijo a mamá: quédate en la cocina. Y me dijo a mí: dame una mano. Y agarramos billete por billete y lo colgamos de las sogas de la ropa como si fueran bombitas de un baile de carnaval. ¿Qué habrá sentido ese compañero, la patrona, los pibes, metiendo las patas en el mar por primera vez con un carnecito sindical? No lo sé. Yo nací con todos esos derechos adquiridos. Los trajes de fábrica. Las vacaciones. Las vacaciones, claro. Si no, no podía meter las patitas. Si no, no podía meter las patitas en el mar. Es muy fuerte. Ahora, todo eso lo hicimos nosotros. Y cuando digo nosotros, sabemos de quiénes hablamos, de quienes nosotros somos, algo así, como los mejores herederos de las mejores tradiciones políticas, sociales, sindicales, económicas del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Y cuando digo el siglo XIX, métanse ahí, porque ahí también se van a encontrar. Porque la primera gran discusión entre el modelo de país y el proyecto de colonia, no, esto nació, fue parido de esa manera. Y la pelea es la distribución de la riqueza. Esa es la pelea. Es el eje nodal. Tiene ribetes culturales, económicos, políticos, pero el asunto es quién se queda con la distribución de la riqueza. La torta del Producto Bruto Interno nunca es más grande, nunca es más chica. Siempre mide lo mismo. La diferencia es la cantidad de porciones. Cuando estamos nosotros, todas las necesarias. Cuando están ellos, y aprender, veníamos charlándolo en el viaje con el compañero, aprender un dato que es esencial, porque si no, no se puede seguir. No se los voy a decir a ustedes porque si no, no estarían acá, pero hay que dar una mano. Generaciones de argentinos están imposibilitados de poder saber quién es su enemigo. Y eso es terrible. Es lo peor que nos puede pasar. ¿Cómo se logra eso? Deshistoriando, que es lo mejor que hace la derecha. Arrancarle páginas al libro de historia para que vos no te puedas referenciar nunca en la fábrica donde laburaba el abuelo, en el taller donde laburaba el viejo, y ni siquiera te podés referenciar en tu propio barrio. ¿Qué genera eso? Como diría el cada vez más grande Bertolt Brecht, muy simple: el analfabeto político, que es el peor de todos los analfabetos. El tipo que a su paso decía, construye el hambre, la prostitución, la guerra, pero nunca lo sabe, porque es un analfabeto político. Y ahí es donde tenemos que empezar a laburar y a encontrar la diferencia entre, como diría Juan Gelman, la memoria de la verdad y la verdad de la memoria. Porque a veces pasa el tiempo, las cosas se borronean y no, hay que recuperar la memoria para recuperar el presente y el futuro. Hay que recuperar el pasado, el archivo, porque cada uno de los problemas que tenemos hoy tienen un kilómetro cero y hay que saber la totalidad de la película y no el último fotograma. Sé que es el camino más largo, agarrar un pibe para que nos escuche un rato largo, cuesta, pero hay que contar el cuentito desde había una vez. Ahí abro paréntesis, no solamente a los pibes. Tenemos más de un veterano al que hay que contarle el cuentito desde había una vez. Ustedes saben que yo vengo del infierno que fabrica eso, que son los medios de comunicación. Ahí está la batalla.
Esa es la batalla, porque algún día la derecha entendió que, por supuesto, ese era el mejor partido político que los representaba. ¿Es nuevo esto? No. Tiene 45 años como mínimo y nace con la última dictadura, que manejaba la totalidad del dial radial, la totalidad del dial televisivo. Le había dado a los 3 diarios de mayor distribución la única fábrica capaz de fabricar papel de diario a cambio de silencio cómplice. Y además tenían a Berson Mastaler. ¿Qué acabo de decir con eso? Seguramente para ustedes muy poco. Pero es una consultora norteamericana que hizo desde la publicidad de la silla, que es la muerte de la industria nacional, hasta Somos Derechos Humanos. Y sumale a eso los semanarios de Editorial Atlántida. Por lo tanto, el aparato era impresionante. Cuando asume Menem y necesita los mismos escuderos del primer desembarco del neoliberalismo, primero reforma el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla y Manieto puede tener multimedia. A los 5 minutos le da Canal 13 por monedas y Canal 11 se los da a los Vigil, los dueños de Editorial Atlántida. Por lo tanto, los mismos escuderos de Videla Martínez de Oz fueron los mismos escuderos de Carlitos. Y salvando las distancias, siguen siendo los mismos escuderos de la derecha hoy en día. Quien puede ver eso, se encontró con una parte de la verdad. Lo que hay que hacer es intentar llegar a ella. Como diría el enorme Marechal, él lo dijo por la patria. Yo generalmente lo planteo en función de la verdad, porque estoy convencido que cuando la verdad se planta a 5 centímetros de tu nariz, todo cambia para siempre. No hay vuelta atrás. La verdad es, hay un fusilado que vive para Walsh, y a partir de ahí todo es distinto. La verdad son 2 viajes por América Latina para el Che, y a partir de ahí todo cambia para siempre. Hellman solía plantear aquello de atentos entre la diferencia entre la verdad de la memoria y la memoria de la verdad. Y la vuelta de tuerca de Marechal es: ya no podrán dormir los ojos que la miren. Una vez que la conociste, se acabó, ya está, no hay vuelta atrás, no hay forma de volver a ser quienes éramos. Por eso la necesidad de meternos todo el tiempo en cifras, porcentajes, historias de vida, hombres, mujeres, y entender, perdón por lo que voy a decir, porque generalmente es como bastante políticamente incorrecto, pero nunca duden que el pueblo es el dueño de la verdad. Nunca. No se tomen ese trabajo absurdo de intentar quedar equidistante. Ellos son los dueños de la razón, que es otra cosa. La razón se compra, se alquila, se impone por la fuerza, pero en algún momento la verdad se la come. Nunca, jamás pensó el creador de la fake news más grande de la República Argentina, que fue Bartolomé Mitre. Nunca pensó que alguna vez iba a aparecer por acá Scalabrini, Eduardo Luis Duhalde, Ortega Peña, José María Rosa, qué sé yo, todos los revisionistas juntos iban a empezar a discutirlo. Y su visión absurda de la historia, ficticia para la construcción del Estado que necesitaba la derecha, quedó reducida a un cuento absurdo. Ya que dije fake news, o verdad, fake news, hasta eso, porque no tiene sonoridad mejor para lo que queremos decir, la palabra mentira. Mentira tiene una sonoridad que no lo tiene ni posverdad ni fake news, que terminan maquillando, suavizando, pasándole lija, barnizando a la mentira, a la realidad ficcional. Usen la palabra mentira. Tiene más que ver con nosotros. Nos da una mano mucho más fuerte que andar diciendo fake news o posverdad. Vamos
Vamos a meternos un poquito en Néstor y la idea siempre es la misma. Arrancamos por acá, terminamos donde ustedes quieran, cuando el micrófono lo pasamos de mano y terminamos con este monopolio, ¿no?, absurdo de la palabra, pero no, todavía no se inventó otro formato para estas cosas. Néstor es un hombre al que jamás podremos conjugarlo en pasado. Néstor es futuro, siempre, como tantos y como tantas. No solo por lo que hizo, sino cuando lo hizo. Y ahí hay un dato esencial que generalmente no se recupera. Néstor aparece después de los 90, donde reina en el mundo Fukuyama. Las ideologías han muerto, el fin de la historia. Y aparece Néstor para recuperar la política. Pucha, qué contrasentido. Pero además aparece después del que se vayan todos. Muy bien. Millones de seres humanos gritando que se vayan los mucamos del poder real. Nadie gritó que se vaya el poder real. Nadie pudo identificar al enemigo. O sea, los tipos que habían hecho el trabajo sucio por la economía concentrada, dejaba impunes a los que habían cerrado la fábrica, le habían dejado sin laburo, habían hipotecado con deuda 4 o 5 generaciones de argentinos y te habían comido los ahorros. Pero esos no entraban en el grito, entraban los mucamas del poder real. Néstor vino a ladrarle al poder real. Néstor vino a agudizar todas las contradicciones y a preguntarte, como decía Matías Martín, ¿de qué lado estás? Y lo hacía todos los días, todos los santos días. Te interpelaba, te preguntaba. ¿Y qué vamos a hacer? Porque si vamos a comer tortilla, habrá que romper algún huevo. Y si no rompemos algún huevo, olvídate de comer tortilla. Porque Néstor entendió como nadie que no hay forma de ensanchar derechos si antes no termino con privilegios. No hay forma. No hay forma. Y no quiero ser injusto. Cuando hablo de Néstor, hablo de un montón de hombres y mujeres que trabajaron codo a codo junto con él, empezando por el tándem que la muerte de Néstor nos privó, que es obviamente la sociedad de Néstor y Cristina. Y de ahí para abajo un montón de hombres y mujeres que hicieron posible ese sueño. Pero ese sueño fue posible porque Néstor respetó su pasado. En el momento donde no había nada que lo obligue a respetar su pasado, y seguramente lo más cómodo es haberle dado la mano al poder real y haberse acomodado en un rinconcito de la historia argentina, seguro que Néstor, después de firmar el primer decreto que le cambió la vida a millones de seres humanos, se miró al espejo en la soledad del despacho de Casa de Gobierno, y la imagen que le devolvió el espejo era en blanco y negro, con el pelo mucho más largo y los anteojos bien pesados. Y ahí apareció él y los compañeros que ya no estaban. Él y los compañeros que habían sobrevivido a la cacería humana del desembarco del primer gobierno neoliberal en la República Argentina. Hago otro paréntesis. Cuando hablamos del poder real entre el 76 y el 83, yo sé que no se los tengo que decir a ustedes, pero traten de repetirlo donde vayan. Sé que para plantear en la cola de la verdulería que el poder real era Martínez de Oz y no Videla, es complicado. El poder concentrado que trajo Milton Friedman a Chile después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, y con eso la escuela de Chicago y el neoliberalismo, era el poder real. Los otros se encargaban de hacer lo posible a través de la muerte, desaparición de personas, vuelo de la muerte, censura, exilio. No fue al revés. Si todavía creemos que fue al revés, es un infantilismo que no nos podemos permitir. El poder real era el plan económico, bancado por Rockefeller, por David y por Nelson. David desde la banca más importante del mundo, eso
la petrolera multinacional más importante del planeta junto con Shell, y Nelson como ex secretario de Estado de Nixon. Eran los garantes del plan de Martínez de Hoz, por el cual Videla alguna vez, recuerden, cerró el Colón para hacer una fiesta privada con Rockefeller cuando vino de visita, a ver cómo andaba todo. Hay que meterse en las entrañas de esa historia para terminar de entender qué pasó acá. Pero vuelvo a Néstor. Aparece en un momento donde la República Argentina está privatizada y dolarizada, porque más allá de que ya había terminado la convertibilidad, la dolarización de la economía cotidiana no se fue hoy, y va a perdurar un rato largo. Pero no tenía Estado, no tenía petróleo. Mosconi había creado en tiempo del radicalismo la primera petrolera estatal del mundo, y Carlos la vendió, ni siquiera la concesionó, la vendió. Fuimos el primer país de la tierra que vendió su petróleo, al resto hubo que encañonarlo y sacárselo a la fuerza. No hay otro lugar del mundo que haya vendido la riqueza de su subsuelo. Fue la Argentina de Carlitos. Entonces la Argentina de Néstor es sin petróleo, sin agua, sin gas, sin teléfonos, sin electricidad, sin aviones y sin trenes. La Argentina de Néstor es con 24% de desocupados. La Argentina de Néstor es con 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza. La Argentina de Néstor es con 180.000 millones de dólares de deuda externa. La Argentina de Néstor es con el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de 30 años. Paren que me quiero bajar. Hubiera dicho la mayoría de los tipos que se presentaron a esos comicios, donde Néstor asumió con un 2% menos de votos con relación al 2% más que había de desocupados, 22 a 24. Y encima, Carlitos, en su último acto, genera el mecanismo para deslegitimarlo. No me presento a la segunda vuelta. Le impido al tipo que sacó el 22% asumir con el 70 o el 80, que era lo que decían las encuestas. Ese fue el último gran acto de Carlitos para el neoliberalismo. Él era un camo de ese poder real, no le quepa ninguna duda. Y encima, el pliego de condiciones de Escribano, muy parecido al pliego de condiciones que la tapa de La Nación, hace 48 horas Clarín, 24 La Nación, publicaron. Estados Unidos pide un plan económico para saber si hay o no acuerdo con el fondo. Muy bien. La historia de Escribano es así. La primera reunión es el 10 de mayo de 2013 en la casa de Alberto Fernández. Y Néstor dice no. ¿Qué decía el pliego de condiciones de la embajada? Que Claudio Escribano, aquel dueño de la redacción del diario La Nación, le había entregado economía de mercado. Seguimos con la industria nacional parada y nada de tocar leyes de perdón. Néstor dijo no. 5 días después, en el editorial de La Nación, Escribano contraatacó por última vez. Le volvió a tirar el pliego de condiciones y dijo: señoras, señores, si este presidente no cumple, la Argentina habrá elegido presidente por 6 meses. Muy bien. Néstor dijo no. Ahora, 2 cosas que tienen que ver con eso de cómo de la mano del archivo le podemos sacar lustre a un día o a una situación. Ese 15 de mayo, donde Néstor seguramente tomó los primeros mates del día leyendo a Escribano, al mediodía fue a almorzar con Mirta. Se vino el surdaje. Fue un operativo de pinzas como nunca antes se vio. Fue el mismo día. El mismo día. Y el otro dato es muy interesante. Illa
escribano, es la hija de Claudio. Tiene más de 40 años. Y Alberto Fernández le entregó el documento con identidad autopercibida número 9000. Si ese lapso de 3 presidencias que duró 12 años hubiera durado 6 meses, Illa no sería Illa. Y no podría ser tan feliz como lo es hoy. Una enorme médica, artista plástica, que puede ser quien es gracias a que gobernó la barbarie entre 2003 y 2015. Si hubiera gobernado la civilización, Illa no sería Illa. Entonces uno ahí encuentra al campo nacional y popular enganchado en todos los derechos, desde el voto universal y secreto hasta el voto femenino, hasta los derechos de cuarta generación, como dicen los constitucionalistas, matrimonio igualitario, identidad de género. Y no duden en gritar que hay ciertos derechos que no se pintan como tales, como el rastrojero, buques de ultramar o 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio. Porque esos son derechos, porque marcan nuestra soberanía política y nuestra independencia económica. No solamente son derechos aquellos que conforman la cosa individual de cada uno. Los derechos están en las mejores revoluciones colectivas. Esos también son derechos. ¿Cuánto hace que ustedes me escuchan hablar de la Constitución del 49? Es más, yo ya sé lo que pasó. Me gustaría discutirlo en el aula, como puedo discutir a Rivadavia, a Mitre, el final de la batalla de Pavón o el porqué de la batalla de Caseros. Pero estos tipos generaron que eso, que fue el hecho constitucional más importante de la historia política argentina, no existe. Se murió. No existe más. ¿Cuántas generaciones no hablan de la Constitución del 49, donde los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad tienen rango constitucional? En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Cuántas generaciones no discuten en el aula a la Constitución del 49? Muchas. Demasiadas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos, pero ¿estos tipos pueden deshistoriar de esa manera? Sí, claro que pueden deshistoriar de esa manera. Durante muchos años, junio del 55, bombardeo a la plaza, casi 300 muertos, entre 2.000 y 3.000 heridos. Fue conocido por la historia oficial como el día en el que se quemaron las iglesias. Y el bombardeo no está. Y los 300 muertos no están. Y los 3.000 heridos no están. ¿En qué momento se puso el primer y único monumento a los caídos en el bombardeo? En tiempos de Néstor. ¿Casualidades? No. Como alguna vez, y teniendo en cuenta la geografía en la que hablamos, lo sentó Ali Braga, sobreviviente de los fusilamientos del 56, en los basurales de José Luis Suárez, en el sillón presidencial, reivindicando la historia de los sin voz y de aquellos que sintieron que no iban a tener revancha jamás. Lee Braga, sentado en el sillón de Rivadavia, la pucha. O como cuando lo sentó al flaco Spinetta, y Spinetta le dijo: ¿te parece? ¿Sabés los que se sentaron acá, flaco? Al lado tuyo, no son nada. Ese sillón de Rivadavia estuvo mancillado primero por el propio Rivadavia y después por todos los demás. Con perro metió, ¿no? Cuando uno... Con perro no es que sentó el de... ¿Cómo? No sentó un perro. ¡Ah! Muy bien. ¿Cómo se llamaba el perro de...? ¿Cómo? Balcars. Sentaron a un perro. Y tomaron la casa de gobierno con la vicepresidenta y un karaoke único y el tipo bailando casi de manera impúdica
porque sabía muy bien lo que había pasado alguna vez en ese mismo lugar. Alguna vez vamos a tener que rendir todos los homenajes posibles a un año que no se espera, 2005. Un año y medio después de que ese tipo asuma con el 22% de los votos, ya había generado una imagen positiva que rozaba el 80%. Se habían producido milagros. Habían vuelto las paritarias, por ejemplo. Habían terminado los remates a los campos, por ejemplo. Empezaban a triplicarse las pymes. Se había duplicado en un año y medio la cantidad de trabajadores afiliados a la UOM. Dejamos de ser un país que repartía pizzas y empanadas y empezábamos otra vez a ser un país metalúrgico, a soñar con la industria nacional. Y en 2005 ese tipo nos regaló 3 tesoros: reestructuración de deuda externa con quita del 70%, la quita más importante de la historia económica moderna, nunca lo olviden. Discutíamos en los 80 que había que pagar la deuda legítima, porque la ilegítima era más o menos el 70%. Quita del 70% en la reestructuración 2005. Anuncio de pago al fondo con 9.500 millones de dólares cash sacados de reservas. Dejábamos de tomar deuda para pagar deuda. Y lo efectivizamos en enero de 2006. Y a fines de ese año, no al ALCA, con Bush a 1,5 metros. Ese año se refundó la patria. Ese año volvimos a agarrar a la utopía de la solapa y la sentamos de prepo en una silla. Ese año constituimos 2 cosas enormes, porque el anuncio del pago al fondo se hizo con una semana de diferencia con Brasil. Empezábamos a actuar en tándem con el enorme Lula y encima le decíamos al imperio: vos que siempre nos hiciste creer que ellos eran nuestra hipótesis de conflicto, vos que siempre le hiciste creer a ellos que nosotros éramos el enemigo íntimo, resulta que ahora las 2 economías más fuertes de Sudamérica empiezan a laburar juntos. Y el no al ALCA es la piedra constitutiva de algo que esperó 200 años, patria grande, y empezar a analizar todo lo que nos pasaba en plural. Lo que te pasa a vos, me pasa a mí. Lo que yo necesito para cubrir los bonos de los buitres, y me va a dar una mano la Venezuela de Chávez, que venía gritando desde el 99 en soledad, patria grande, y que abrió un cajón del escritorio y sacó una foto de Bolívar que hacía 200 años estaba esperando volver a aparecer. Yo dije la palabra patria. En los encuentros, hablemos de lo que hablemos, siempre aparece John William Cook con aquello de las oligarquías se apoderan de los diccionarios, nos afanan palabras, les cambian el significado. Y la mayoría de los que estamos acá crecimos de la mano de la patria, ¿no? Vestida de verde, dicha así con esa fuerza por los tipos que nos vendían cotidianamente al poder concentrado, los que habían matado la industria nacional, los que nos habían generado un estado de dependencia donde no había ni independencia ni soberanía, pero los tipos eran la patria. Entonces siempre recomiendo volver a marchar. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un dolor que aún no tiene nombre. La patria es un dolor en mi costado que todavía no conozco. No es solamente la patria es Marechal, por poner un tipo que nos puede dar una mano para decirlo con otra dulzura. A ver si la palabra soberanía les pertenece, a ver si la palabra independencia les pertenece. ¿Cómo puedo definir a la patria si no la puedo ver, no la puedo leer, no la puedo tocar? Es difícil.
Sin embargo, más o menos sé de qué se trata. Pero puedo definirla de esta manera. 5.000 tipos cruzaron los Andes con San Martín. 5.000 negros, mestizos, mulatos, originarios. Esos tipos fueron del Ejército de Liberación. San Martín construyó la primera metalúrgica argentina en el Plumerillo. Fue el primer tipo que fundió metales para hacer armas. El nacimiento de Fray Luis Beltrán es el día del metalúrgico. Nunca olvidarlo, porque San Martín creó la primera metalúrgica argentina y con eso se hicieron las armas de liberación. De esos 5.000 tipos, en 1826, después de la batalla de Ayacucho, volvieron 78. Eso es la patria. La distancia que hay de 5.000 a 78 es la patria. Pero cuando volvieron, gobernaba Rivadavia, febrero de 1826. Nadie sabía quiénes eran esos tipos de uniforme azul con ribetes rojos, sucios, repletos de cicatrices. Llegaron hasta la Plaza de Mayo, ataron sus caballos y esperaron. Alguien va a venir, algún abrazo, por ahí se escapan gracias, qué sé yo. La guerra por la independencia duró 14 años, donde esos tipos dejaron todo lo que tenían. Y cuando volvieron, en algunos casos ya no había nada. De esos 78, 7 habían empezado en San Lorenzo. 7 habían empezado en San Lorenzo. Se fueron a los cuarteles de retiro donde había empezado la historia y entregaron todo lo que tenían, caballo, armas. Pero estos 7 no entregaron el uniforme, se lo llevaron para casa. Y años más tarde, cuando volvieron los restos de San Martín, se vistieron de punta en blanco, uniforme, botas, sable. Fueron al puerto, no dejaron que nadie toque el cajón, se lo pusieron al hombro, lo llevaron hasta la catedral y desaparecieron de la historia con la austeridad sanmartiniana. Por ahí, entre muchas formas que tenemos de definir a la patria, eso es la patria. Una cosa rara, por la que el pueblo se levantó en armas en 1806, en la primera invasión inglesa, cuando nadie podía hablar de patria. Pero un pibe de 14 años con otros 7 tomaron a caballo una corbeta inglesa que quedó anclada en el puerto. Dicen que es la única vez en la historia militar del planeta que 7 tipos a caballo toman un barco de guerra. Se llamaba Güemes y tenía 14 años. Y después paró 11 invasiones realistas cuando era el general del pueblo, el general de los pobres. En esa misma invasión, la Reconquista vino también de la mano de un pibe de 15, se llamaba Rosas. Como ven, no hay casualidades. La historia está hecha de un encadenamiento perfecto de causalidades. Y esos tipos, como Belgrano, que era uno de los arquitectos de la economía del consulado, o sea, era un trabajador estatal de España, en lugar de quedarse y jurar fidelidad por su majestad británica, se fue a Montevideo para volver con las tropas de la Reconquista. Hay que hacer memoria. Uno lo dice tantas veces, los que han venido a más de una charla van a decir otra vez. Nosotros no fuimos solamente colonia española, de colonia española y 48 días de colonia inglesa. Sépanlo. Porque llega Bedford y 48 días la bandera británica ondeando en el viejo fuerte de la pequeña aldea, donde hoy es la casa de gobierno. ¿Y qué llega con Bedford? La economía de mercado. Son los inventores de la máquina de vapor, revolución industrial, y andan por el mundo buscando materias primas y mercado. Antes de llegar acá,
Ya se cargaron Oceanía, Sudáfrica, ya está, India. Y vienen por nosotros, por esa Buenos Aires que era la boca de la salida del oro y la plata del Perú, y por lo cual ellos habían creado aquello de robo para la corona. Los buques piratas lo que hacían era interceptar los barcos españoles que con oro y plata salían de Buenos Aires rumbo a España cruzando el Atlántico. Cuando hacía 20 días que estaban acá, 40 familias, lo más granado de la ciudad de Buenos Aires, comerciantes, contrabandistas o esclavistas, y algunos, las tres cosas al mismo tiempo, tocaron la puerta del fuerte y le dijeron al general Bereford: 40 familias españolas, todas españolas, queremos jurar fidelidad por su majestad británica. Bereford no entendió, pero ya que estamos, pase. Bereford buscaba a un tipo que se haga cargo de la aduana, porque eso podía llegar a acelerar los tiempos políticos. Bereford sabía que este lugar era medio raro, no tenía ejército regular, no tenía soldados profesionales, pero la verdad que las dos batallas, una en Ensenada y otra en Once, en la batalla de Plaza Miserere, habían sido como demasiado fuertes frente al ejército más importante del planeta. Y encontró a un madrileño, contrabandista, comerciante y esclavista, las tres cosas al mismo tiempo. Ese tipo juró 3 veces, y todos sabemos que cuando pronunciamos su nombre podemos pararnos, irnos, terminó la noche y ya está. Se llamaba José Martínez de Hoz y fue el primero de la dinastía. ¿Cómo termina esa historia a finales del siglo XIX? Con 2,5 millones de hectáreas después de la campaña del desierto. Y a partir de ahí, el sello que marca fuego el futuro, los terratenientes, dueños de la tierra, absolutamente convencidos que son también los dueños de la vida y de la muerte de cada uno de nosotros. No volvemos al pasado en la charla cada 2 o 3 frases porque sí. Volvemos al pasado porque es la única forma de entender a Néstor, parido políticamente en perfume de Revolución Cubana, Vietnam, Mayo Francés, Cordobazo, Concilio Vaticano II, la encíclica El Progreso de los Pueblos, Liberación de los Países Africanos. Es parte de una generación de posguerra que anda gritando por ahí que a partir de ahora ya no habrá paz si antes no hay justicia. Y andan en eso. Ese grito fue directamente proporcional a la cantidad de balas que fueron necesarias para apagarlo. Pero estos tipos que cometen siempre el mismo error nunca se dan cuenta que hay cosas que no mueren con la muerte. Hay cosas que no mueren con la muerte. ¿Y qué ejemplo le puedo dar? Bombardeo de la plaza, 300 muertos, 2.000 heridos, decreto 4161, no lo puede nombrar que va a ser cana, fusilamientos del 56, Plan Conintes, Trelew, y después de todo eso vuelve el tipo y te gana con el 60%. Hay algo que no cierra, hay algo que está mal, es raro, es extraño. Esta democracia con aciertos, errores, marchas, contramarchas, es una victoria invisible, porque si ustedes el 10 de diciembre del 83 me decían, creo que dura 10 años, yo me preguntaba dónde estaba la lapicera para firmarlo. Pero estamos ahí a un par de años de festejar los 40, con un montón de cosas en el medio, es cierto, pero jamás pensamos que íbamos a lograr esto. Y esto vino después de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, y 30.000 compañeros que no están. No es poca cosa. Ese es un dato esencial. El pueblo siempre vuelve. El pueblo siempre vuelve. Espérenlo. A veces necesitamos que vuelva más rápido porque nuestro tiempo material es finito. Es cierto.
pero el pueblo siempre le vuelve. Así como yo les dije antes, imagínense, 24 de mayo de 2003, vamos a imaginarnos, 16 de octubre del 45, yo estoy en la plaza y ustedes andan por ahí, y le digo, me parece que mañana miles de los nuestros van a ocupar el centro de la escena, y desde ese día nada será igual, nada será igual. Un aluvión de derechos laborales nunca visto, no en la Argentina, en el mundo. Creación de la industria nacional, mercado interno, demanda comercial con sueldo obrero, voto femenino, buques de ultramar. Y ustedes creen que yo estoy loco. ¿Quién pudo imaginar a Evita el 16 de octubre de 1945? Que una ráfaga de 6 años se iba a meter en nuestras vidas y nada sería igual. Néstor, con estatura nacional, son 7. Solo 7 años. Y seguimos hablando de Néstor. Y seguiremos hablando de Néstor. ¿Por qué? Esencialmente por la frase que le da título al libro: no les tengo miedo. Y acuérdense de ese día, el Día del Ejército, 29 de mayo de 2006. No es una frase que lleva en el discurso, no está en su cabeza. Es la respuesta urgente a una formación militar que se desarma cuando él habla de la necesidad de recuperar el ejército de San Martín, de Belgrano, de Mosconi, de Sabio. Y la respuesta caliente, el grito urgente, es: no les tengo miedo. Él habló en primera persona, pero lo dijo por todos nosotros. No les tengo miedo, lo dijo por todos nosotros. El tema de los cuadros, porque también es linda la historia que encierra. El CELS, con Berbique a la cabeza, se lo había presentado de la Rúa. No tengo que decir cómo terminó aquello, ¿no? Y cuando llega Néstor, se reúne con Pampuro, primer ministro de Defensa de Néstor, le tiran el plan, sacar de la escuela militar los cuadros de 2 de los directores manchados de sangre en el terrorismo de Estado 76-83, Videla y Viñones. Néstor participa de la segunda reunión porque Pampuro ve que esto es muy grande, él no puede decidir nada. Néstor se sienta, el CELS habla, Néstor no contesta, ni sí ni no, no dice nada. Cuando terminaron, Néstor los mira y les dice: el 24 de marzo. Eso era Néstor. Ni sí ni no, no hay discusión. Lo único que hay que hacer es poner la fecha. Pero 3 días antes los milicos roban los cuadros. Se afanan los cuadros verdaderos. Y Néstor le dice a Pampuro: me importa 3 carajos. Poné 2 réplicas, porque el dato que se va a llevar la historia es Proceda. Y no importa si son los reales o si no lo son. ¿Qué problema hay? Lo que va a quedar para los tiempos es un presidente civil diciéndole a un tipo de uniforme: Proceda, y un general de la nación subiendo la escalerita y bajando los cuadros. Ese dato, yo creo que le cambió la vida a millones de seres humanos que pensaron que a partir de ese momento había llegado la revancha. Yo sé que revancha tiene un sabor medio, ¿no? Mala prensa. Tiene mala prensa. Muy bien, mi compañera. Revancha está lindo. Está buenísimo. Hubo revancha. Tuvieron revancha. Desde los que no estaban hasta los que sobrevivieron. Todos tuvieron revancha. Frente a un enemigo que cada vez que se enoja mata. Y ahí estaba Néstor. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo que reconstruyó la economía sacándose el polvo del derrumbe de los hombros, ¿no? Y caminando entre los escombros, porque esa era la Argentina en la que estaba Néstor,
Fue un tipo que nunca midió la relación de fuerzas. Nunca dijo, vamos a esperar a que salga el sol para ver si salimos a caminar. Lo hizo siempre en medio de la lluvia. Y enfrentó a quien sea, a veces, por supuesto, hasta equivocándose, pero enfrentó a todos los que había que enfrentar. Y le dejó como enseñanza a miles de argentinos que al poder real hay que ladrarle, pero después de ladrarle hay que morderlo. Esa es la historia. Eve, cuando asume Néstor, lo puteaba. Para él era Dualde. Pero una semana después de la asunción tenía planificado un viaje a Cuba. Una semana después se encuentra con Fidel y Fidel le dice: Eve, este es un genio, dale tiempo, cállate un ratito y dale tiempo. En el año 2006, Eve cruzó desde la pirámide hasta el despacho de Néstor y le entregó una carta que ella había escrito en 1981. Esa carta decía: yo sé que algún día uno de mis hijos va a cruzar la Plaza de Mayo y va a ser el presidente de la nación, y sé que lo voy a ver. Presidente, yo sé que usted es ese hijo. Y le regaló la carta y el pañuelo. Hubo revancha. Claro que hubo revancha. Desde el mejor sabor que podemos encontrar, una palabra que tiene mala prensa, como dijo la compañera. Pero ahí estuvimos, con una nueva victoria sobre los tipos que cuando se enojan matan. Traten de no olvidarse de ese dato, porque nos pasó siempre. Los últimos se enojaron y mataron mapuches por la espalda, entre otras cosas. Pero matar no es solamente gatillar. Matar es condenar al hambre a millones de seres humanos. Eso también es matar. Entonces, estos tipos, cada vez que vienen, matan. El neoliberalismo es incompatible con la democracia. Otro dato que hay que tener muy presente. Y yo vengo a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, vuela en 1000 pedazos la palabra república. Se acabó la Constitución, se acabaron los 3 poderes, se acabó todo. Bueno, estos tipos son eso. Son la antipolítica disfrazada para poder meterse en el sistema. Nunca lo pierdan de vista. No confrontamos con otro paradigma nacional, confrontamos con un proyecto de colonia. Bien, el otro día en Villa Gesell me acordé que en las charlas uno trata de no ser autorreferencial, pero hay historias que son de uno pero no le pertenecen, así que yo no siento esta que voy a contar ahora como propia. Sé que estoy en el árbol genealógico de esa historia, pero y tiene que ver con mirar para atrás para encontrarnos. Mi viejo tenía 20 años en el 55, y en el 56, 57, con los primeros mangos después de la colimba como obrero gráfico, tuvo el honor, su padre había muerto muy joven, a los 18, 19 de él, de comprar la primera heladera de la familia. Somos de Buedo, la vieja casona de Castrobarros entre Inclán y Salcedo, en la que vivían 2 galleguitas entrañables que yo pude conocer, mi bisabuela y su hermana, Carmen y Gumercinda.
Cuando mi viejo trae la heladera, les dice que ya no van a ir más al mercado de Inclán a buscar la barra de hielo. Que la vida cambió para siempre. Esto se enchufa acá. Y ya está. Que la parte de arriba se llama congelador. La parte de abajo, la heladera. Pero cada mes y medio, 2 meses, si ustedes ven, antes hay que descongelar. ¿Y cómo es ese mecanismo? Se desenchufa, les explica de qué se trata. Al mes y medio, 2 meses, Carmen y Gumercinda desenchufaron la heladera, la limpiaron, la dejaron bárbara y otra vez se enfriaron. A los 2 días, las 2 galleguitas estaban en cama con 40 grados de fiebre. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado. Mi viejo había quedado un poco como el hombre de la casa. Les pregunta, y la galleguita nada. No sabemos. Hasta que Carmen, desde la profundidad de sus ojos verdes y sus 1,50 m más o menos, le dice: Nestítor, nos comimos los cubitos. Y viejo no entendía. No se puede tirar. Y Carmen le dice: ¿sabes qué pasa? Venimos del hambre. ¿Cómo lo vamos a tirar? Ahora ya sabemos, me explicaste. No lo voy a hacer más. Pero entre el hambre de Gumercinda y la heladera que había comprado el viejo, estamos nosotros. Es la parte que nos toca, es la fundacional de este momento de la República Argentina, parida por el primer peronismo. Sin duda, grítenlo donde sea. No hay forma de contrarrestar eso que tiene que ver con mercado interno, industria nacional, fábrica 3 turnos, laburo y proyecto de vida. Fuimos eso. Cuando uno dice fuimos eso, el primer gran dato sobre qué queremos ser es que me devuelvan el país que fuimos. Después arrancamos, porque nosotros fuimos eso. Fuimos represas hidroeléctricas, gasoductos, sueños de energía atómica. Fuimos eso. Lo conquistamos, lo edificamos y después alguien cada tanto se encarga de destrozarlo. Fuimos país. Y acá, lo pactado en Yalta, cuando los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se dividieron el mundo, tardó una década en efectivizarse. 10 años no pudieron entrar acá. Y cuando entraron, le dejamos de regalo industria nacional y un mundo obrero sindicalizado y con derechos. Un quilombo muy grande. De esos que generalmente uno busca, revuelve y en América Latina no están. No hay. Bueno, la Argentina en ese sentido no es ni mejor ni peor que ninguna, pero es distinta a todas. Es rara, es extraña, es mixtura cultural por donde la mires, en cada región un tesoro, pero tiene una unidad de sentido cuando se pone en la misma dirección, que se lleva todo por delante. Ese es el problema. Ese es el problema con el que tenemos que lidiar. Somos eso, seremos eso, fuimos eso, y entonces hay que hacerse cargo del problema que tenemos entre manos, el enemigo. Siempre, siempre. Solemos decir también en las charlas que cuando vienen los tiempos de vacas flacas, cuando perdemos una elección,
siempre viene lo mismo, ¿no? La palabra autocrítica. A ver, ¿qué hicimos mal? ¿Está mal? No, nunca. Casi tiene que ser un acto reflejo del hombre, ¿no? Pensarnos, repensarnos, qué cagada hicimos. Ahora, si ustedes me preguntan qué errores cometió el campo nacional y popular con relación a la vida de los demás, en el siglo XIX, en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, qué sé yo, puedo firmar 1 millón de errores, está bien 1 millón de errores, 10 millones de errores, concedo 10 millones de errores, 100 millones de errores, no tengo problema, 100 millones de errores. Ahora sepan que nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Nuestros errores son internismo, boludo, barato, que nos hacen mucho mal, sí, pero la verdad es que ellos vienen por otro botín, vienen por el derecho de distribución de la riqueza, industria nacional, vienen por eso, vienen porque ella nunca pueda más ser feliz. Sí, tenemos que meter una metáfora donde aparecen ellos también. De paso le digo, Escribano hace 10 años que no le habla, pero bueno, no importa. Nada, son esos, son monstruos. Por lo tanto, son monstruos con nosotros, son monstruos con sus hijos. ¿Qué problema habrá? Si esa es la hechura en la que fueron concebidos, esa es la matriz en la que los tipos fueron concebidos. No, nunca. Generalmente cuando Néstor planteaba, hemos terminado con las leyes de perdón, pido perdón en nombre del Estado argentino por 20 años, no estaba hablando de la CONADEP ni del juicio a la Junta. El tipo te dijo por los 20 años y era el tiempo de punto final, audiencia de vida e indulto. Pero después de terminar con la ley de perdón en 2003, la primera condena es el turco Julián, torturador del Olimpo, en 2006. Y la segunda es Echecolás. Por lo tanto, la segunda nos costó Jorge Julio López. No estaba tan cómodo el asunto, estaba menos incómodo que 84, 85, 86, 87, es cierto. Pero cómodo, no, cómodo nada, cómodo nada, absolutamente nada. Hay una historia, lleva 1 mes, 2 meses después de haber asumido, y tiene un dato que le pasa. Hay una conspiración en el regimiento Patricios ahora, en este momento. Está el Coti Siglia cenando con lo peor de los carapintadas, lo peor del menemismo, y lo manda a Pampuro. Metete ya, abrí la puerta de un portazo y metete. Entra Pampuro, como se lo había pedido Néstor, y el Coti Siglia le dice: hola, no estamos conspirando. Y Pampuro dice: ay, me di cuenta que estamos conspirando. Así arrancó, así arrancó, con un montón de situaciones que tienen que ver con la embajada, que todo el tiempo lo hackeaba. Pero el tipo dijo no a cada presión, no a cada presión. Le puso nombre y apellido a ciertas cosas. Peleó contra la Shell de Aranguren, pidiendo como presidente de la nación un boicot a comprar la nafta de Shell, porque Shell había aumentado unilateralmente los precios. Coto, yo te conozco. ¿O qué te pasa, Clarín? Metió las patas en el barro, no solamente para eso, sino para la constitución de política, porque esa base de sustentabilidad se movía como un flan. El tipo no tenía nada. Yo me acuerdo cuando le pregunta a un referente de la provincia de Buenos Aires: ¿qué tenemos en Escobar? Padre, no hay nada. Buscar que nos dé el menor dolor de cabeza al menor costo político.
y empecemos a construir. No será esta, será otra. Y José Pablo Feynman lo cuenta siempre, ¿no? El enorme José Pablo Feynman me reprocha un día: vos negociás con tipo con lo que yo no tomaría un café. Es cierto, pero vos sos filósofo y yo le tengo que dar de comer a millones de seres humanos. Esa es la diferencia. Hoy José Pablo Feynman reivindica esa historia que a mí me hace acordar mucho al general Sosa Molina, ministro de Guerra de Perón, cuando el bombardeo. Sosa Molina lo apura: si yo fuera Perón pelearía. Y Perón le dice: si yo fuera Sosa Molina también. Por lo tanto, siempre es desde qué lugar juego, desde qué lugar del tablero muevo la ficha para terminar de entender la peligrosidad de la movida, ¿no? Por lo tanto, yo los invito a recordar a Néstor en tiempo presente. La palabra recuerdo queda muy chiquita, es homenajear su vida, siempre, en cada momento, porque ustedes se van a encontrar este laburo del Néstor 2003-2007 y de ahí tiramos para atrás, ¿no? De ahí para atrás, todo el tiempo. Hay cosas que Néstor hizo no en secreto, porque todas fueron públicas, pero da la sensación que fue en silencio. Cuando vos recorres cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde Néstor recordó a compañeros caídos, no lo podés creer. Era un acto por día. Las Flores, Benito Juárez, La Plata. Fue una locura, fue como un acto afibrado. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y reivindicar uno por uno a esos tipos, y en las historias de cada uno de ellos reivindicar a esa generación militante hija de la resistencia peronista, porque en definitiva la militancia setentista es eso, son los hijos de la resistencia peronista. Entonces uno va a encontrarse con actos que están a flor de piel y otros no tanto. Y yo les puedo asegurar que en los del secreto, en los del entramado, en los del interlineado, Néstor aparece más grande que en los actos donde el tipo está más presente. Porque, a ver, un buen día Néstor se reúne con un grupo de hijos que no es el hijos que conocemos, sino que es el hijos del exilio, que son hombres y mujeres nacidas en el exilio. Ellos también tienen una militancia particular. Muy bien. Entienden al exilio como violación de los derechos humanos y desde ese lugar lo militan. Pero lo van a ver a Néstor, 2004, 2005, y le dice: Néstor, nosotros no podemos votar. ¿Cómo? Claro, no pasa en todos los países donde hemos nacido, pero en muchos países no nos dan la ciudadanía originaria porque somos hijos de argentinos, y según ellos somos argentinos, pero cuando venimos a Argentina nos dicen que somos suecos, no tenemos documento, no podemos votar. A la semana siguiente Néstor le ponía la firma al decreto. Se acabó. Eso era Néstor. Un compañero que se llamaba Nando Brodsky es chupado en Villa Martelli en 1976 en una pensión de Líbano y La Prida, en el corazón de Villa Martelli, muy cerquita de Mitre y La Prida. En diciembre de 2003, un grupo de organismos se reúnen con Néstor. La madre de Nando fue una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo, y su hermano es un enorme fotógrafo que vivió en Barcelona en el exilio durante toda la dictadura. Cuando termina la reunión, Marcelo preguntó: presidente, ¿qué hacemos con la ESMA? Néstor lo miró: no sé, pero me dejas un gran tema para resolver.
8-9 de marzo, convoca a los mismos de esa reunión y les dice: entramos el 24. Eso era Néstor. Eso era Néstor. Como si fuera un médico que no puede esperar un segundo más para la reparación que exige un enfermo. Porque ya además ese tipo no puede esperar más. ¿Cuánto más va a esperar? Y ante cada situación, Néstor operó. Y Néstor terminó con un montón de heridas. Fue lo que le tocó. Fue el tiempo que le tocó. Reparación, empezar la construcción, y seguramente todos vamos a coincidir, Cristina, la profundización de ese periodo de reparación y construcción que había puesto en marcha Néstor. Para cerrar este tramito, ahora los quiero escuchar a ustedes. Cuando cuento todas estas cosas, parece que hablo del medioevo. Que todo esto pasó hace 500 años en la Argentina. Yo quiero recordarles un dato que es para mí muy importante. Del que se vayan todos, 12 años después a la Plaza de Gracias Presidenta. Inédito en la historia política argentina, y busquemos en el mundo cuántos procesos políticos después de 3 presidencias se bancan el desgaste y generan las lágrimas de cientos de miles de seres humanos. Yo creo que no existe otro dato. Pero fuimos del que se vayan todos a la Plaza de Gracias Presidenta. Pero además, ese tiempo terminó hace un ratito, 5 años, no sé, 5 años y medio. Bien, hagamos juntos esta cuenta. Estamos en plena campaña electoral, venimos de la campaña de las PASO, llevamos a poner una campaña y media en el lomo, y peleamos las elecciones con el sector que fue gobierno hasta hace un año y medio. Año y medio. ¿Me pueden decir cómo puede ser que este sector no pueda levantar una sola bandera de sus actos de gobierno si fueron gobierno hasta hace un año y medio? Hacen campaña como si nunca hubieran gobernado. Son inconfesables. Ahora, si yo fui gobierno hasta hace un año y medio y no puedo gritar con orgullo en un acto una sola medida de gobierno, hay algo que no cierra. Pero, como contrasentido, la mujer más perseguida de la historia política argentina le arma como puede la campaña del 17, se convierte en senadora, arma la arquitectura de la fórmula, lo saca en primera vuelta después de un periodo y me dice que es la que se afanó un PBI, que es la chorra. Sin embargo, hay una especie de abismo entre lo que me grita la tapa de Clarín y la realidad. La tipa, como dijo Moró un día, en el 17 volvió al Senado con un celular, hizo campaña con un celular, y en el 19, después del día de las 8 indagatorias a la que le había sometido Bonadío, dato el día de la muerte de Néstor, además, la muerte por cumpleaños de Néstor, creo que la muerte, cumpleaños, cumpleaños. Hay algo que no cierra entre ellos y nosotros, entre la verdad y la razón. Ahí hay algo que no cierra. Bueno, vamos a gritarlo, si es posible, en la cola de la verdulería, y a la vecina de enfrente de casa que me habla como si fuera Blanco Villegas, ¿no? Mientras, cuando va a la verdulería, pide los tomates de A3 y uno tiene ganas de decirle: compañera, ¿se acuerda cuántos tomates compraba hace 5, 6 o 7 años? ¿Se acuerda? Porque es un dato que usted lleva como marca indeleble en la piel, ¿eh?
aunque no quiera verlo, aunque no quiera verlo. Bueno, podemos estar hasta la madrugada con Néstor y con todo lo que lo rodea y con todo lo que hace a la historia del campo nacional y popular, a nuestra propia historia, pero siempre recuerden que si yo el 24 de mayo de 2003 le decía que Videla iba a morir en el inodoro del baño de su celda, ustedes iban a decir que yo estaba loco. Pero como eso pasó, hay un dato sustancial: seguir militando, seguir gritando, seguir peleando, porque hay que seguir bajando cuadros. Bueno, gracias por el silencio.